Y venimos viendo, ¿no?, las señales, indicios, los signos que muestran el agotamiento de, me cuesta decirle modelo económico, porque lo cierto es que fue cambiando, ¿no? Fueron adaptando sus manuales a las exigencias, ¿no? A las exigencias del pragmatismo, ¿no? De el mercado real, de alguna manera. Y nos estamos refiriendo al índice de inflación mayorista. Vamos a ver la placa del INDEC, 2,8%. Esto es inflación mayorista del mes de julio, ¿no? ¿Qué mide la inflación mayorista? Mide el precio de los productos en puerta de fábrica. ¿Esto qué quiere decir? Que a esto hay que sumarle lo que es comercialización, transporte, distribución a la cadena de valor. Pero ¿por qué es interesante ver en esta oportunidad, especialmente la inflación mayorista? Porque al ser la que se mide en puerta de fábrica, da cuenta de cómo impacta en la estructura de los precios el costo de los insumos. Entonces, al ver el costo de los insumos, cómo está impactando el costo de los insumos, básicamente porque lo que resta es logística, vemos este fenómeno del pass-through, que es el fenómeno característico de la economía doméstica. El pass-through es el pase a precios de los movimientos del tipo de cambio. ¿Y cómo lo vemos? Sobre todo si vemos cuál fue la inflación mayorista de mayo, que fue bajó respecto a abril, 0,3, fue la primera deflación, o sea, la primera retracción de la suba sostenida de precios desde el 2008, mayo, deflación mayorista, la primera desde el 2008. En junio, el mayorista saltó 1,6, recuperó la tendencia alcista y ahí empezaron a sonar las alertas, justamente porque coincide, ¿no?, con los primeros movimientos en el tipo de cambio. Con la banda. ¿Qué? Con la banda. Claro, con el esquema de flotación entre bandas. Que hay que decir, ¿no?, que lo mantuvo muy cerca del piso de la banda en la primera etapa. Por eso es interesante ver que para detectar el fenómeno claramente del pase a precios de los movimientos del dólar, el corte que hay que hacer, el corte correcto es del 15 de junio al 15 de julio. Entonces, si agarramos ese corte, porque ahí tenemos los datos, ya tenemos la de junio y tenemos la de julio, ¿no? Claro. Entonces, agarramos ese corte y vemos que ahí el dólar, y en ese corte, sacar la placa si no nos confundimos con los números ya, consideramos 15 de junio al 15 de julio y en ese periodo el dólar subió 6,6%. Los productos importados en ese mismo periodo aumentaron 5,7% en puerta de fábrica. Esto da un traslado del pass-through a precios del 86% en los importados. En los productos nacionales subieron en ese periodo 2,6% y esto te da un traslado del pass-through a precios del 46%. En aceleración, ¿no? Porque uno podría preguntarse válidamente qué es lo que va a pasar con el dólar. Y da cuenta, hay consenso entre los que observan justamente el devenir entre las políticas económicas las decisiones que va tomando el gobierno y los factores del contexto, y en pleno, cuanto más se acercan las elecciones, aumenta la tendencia dolarizadora de cobertura, una posibilidad de un triunfo del peronismo en las provinciales podría generar incluso un mayor oleaje en el frente cambiario. La conclusión es que todo indica que el dólar tiende a ir hacia el techo de la banda y no acercarse al piso, como decía hasta hace unas horas los funcionarios de economía, ¿no?, que el dólar iba a estar a 1.000 o que el dólar iba a bajar. En todo caso, la pregunta es si van a sostenerlo y si van a desplegar todo el poder de fuego con el que cuentan para contenerlo en el techo de la banda. Con lo cual, ahí hay una señal de alerta muy fuerte, porque el índice de inflación mayorista sí suele considerarse como un anticipo de la inflación, y a esto hay que sumarle, por supuesto, y ver cómo compone o cómo juega servicios, ¿no? Porque acá estamos hablando de transables, claro, de bienes, claro, y vemos cómo los bienes venían
en una dinámica de precios por debajo de los servicios, que estamos también notando un límite en cuanto a la capacidad de poder afrontar facturas que son siderales, y encendiendo ahí también algunas alertas o detectando allí un gran quilombo en puerta, los bienes tienden a corregir la dinámica de los servicios venían moviéndose por encima del 2, más allá del promedio general, porque volvemos a decir, el IPC es un promedio general, pero cuando vemos servicios venían por arriba del 2 y sobre todo servicios que afectan más a la clase media por estos componentes o estas características que tenemos que diferenciar, los bienes van a corregir, pero encima no solo van a corregir porque los servicios se trasladan a la estructura de costos y todo ese costo logístico es lo que la inflación mayorista no refleja más nítidamente, sino que lo que te refleja es el costo del insumo. En la inflación mayorista ves el costo del insumo. Después hay que ver en el índice general y en el promedio general cómo baila bienes respecto a servicios que venían incluso por encima del promedio y bienes que vienen afectando cada vez más o impactando cada vez más en los precios el movimiento del tipo de cambio. Con lo cual es un palazo para el equipo económico que si se circunscribe y sigue sosteniendo que la inflación es siempre y en todos los casos un fenómeno monetario, no tienen cómo explicar, porque según las propias palabras oficiales, el superávit se viene sosteniendo, con lo cual sí. Es consecuencia del desaguisado fiscal. Si la inflación es única y exclusivamente una consecuencia del desaguisado fiscal y vos tenés como siguen repitiendo muchos la macroeconomía ordenada, bueno, hay que ver cómo se explica un salto inflacionario en el mes de agosto. Pero para cerrar, y con esto sí te doy la palabra, Waldman, las renuncias o las eyecciones del INDEC en el día de ayer, 2 directores vinculados justamente a la revisión de las metodologías, tanto para medir la pobreza como para medir el índice de precios al consumidor, que está siendo muy discutido, muy discutido por la política, no solamente desde esta gestión, las ponderaciones, cómo se actualizan las canastas y cómo juegan justamente los distintos precios para componer el promedio. La metodología para medir pobreza ya estaba lista para ser lanzada y a partir de eso acarrea o podría traccionar o acelerar el nuevo IPC. Sin embargo, están puestas en el freezer porque, por supuesto, al gobierno le preocupa mucho que modificar estas metodologías le tire los números abajo, le derrumbe los números, el relato, la narrativa. Con lo cual, porque todo esto es en el marco de la narrativa, con lo cual se supone que estas 2 salidas de estos directores tienen que ver básicamente con esto, con la decisión del gobierno de enfriar los nuevos indicadores que reflejarían mejor el contexto real o la situación real. Pero es muy interesante ver ahí qué le pasa a Marco Lavagna, que por supuesto es una herencia del gobierno anterior, fue puesto allí en el marco del gobierno de Alberto Fernández y no dice ni una palabra. Nada. Todo esto que se sabe en el mundillo estadístico que el tipo está bajo amenaza y que tiene un carpetazo por el censo fallido, el censo que no pudo completarse y está todo dibujado. Salió todo mal y encima hubo que poner 6 palos verdes encima para reparar, para llamar a Mr. Wolf y que limpiase la escena del crimen y de alguna manera mostrar algún resultado. Y cada vez que nosotros decimos 47 millones de argentinos, sabemos que estamos diciendo un fake. Nadie tiene la más puta idea de cuántos somos. En ese, con esa amenaza, porque ahí hubo retornos, 6 palos verdes, Marco Lavagna hace todo lo que le dice el gobierno libertario. No, que solamente quería aportar ahí, por un lado, que efectivamente esto del número de las encuestas ya hace rato que está listo. Recuerdo en una conferencia de prensa, en la primera, que fue el año pasado, por el mes de agosto, ya se lo habíamos consultado a Adorno y dijo no vamos a cambiarlo de ninguna manera. Y por otro lado, estabas planteando el tema justamente... Se lo pide el FMI también, ¿eh? Sí. En la modificación del indicador. Estabas planteando la cuestión relativa a este número de inflación. ¿Qué es lo que están viendo, que efectivamente puede llegar a tener
como resultado del número que arroje en medio de la campaña electoral el próximo mes, que es lo que están viendo. El próximo mes las consultoras, digo, en esta dinámica de precios, entendiendo como techo de la banda el 1.400, la inflación puede saltar al 2,6, acercarse al 3%, pero no mucho más que eso. Con lo cual, digo, sigue estando lo que se comenta o las versiones que circulan es que la bajada de línea de Javier Milei fue hasta el 3 te banco, más del 3 no. Con lo cual, todos los esfuerzos del gobierno en materia económica están yendo y están siendo dirigidos a contener el precio del dólar, justamente para contener los precios en esto que no dicen, ¿no? Que el componente, tipo de cambio y cómo juega la formación de precios locales. Pero ahí hay que ver cómo se despiertan los movimientos especulativos y las posibles coberturas en la medida en la que nos vayamos acercando cada vez más a la jornada electoral. Ver qué es o cómo mueve este escenario el 7 de septiembre también es un factor a tener en cuenta, pero en todo caso hay quienes dicen, no, bueno, mira que tiene toda la guita del fondo para ponerla a jugar y contener. Ahora, ¿qué va a pasar si se revienta toda la guita del fondo en contener el dólar en las bandas? ¿Qué va a pasar el lunes post-electoral, no? Y sobre todo, bueno, en una situación de muy endeble, ¿no? Lo que uno ve es una situación sumamente endeble, que tiene una traducción política de línea de 5, con lo cual la traducción política de línea de 5 y jugar a la defensiva, ¿no? Atajar los penales, bueno, desde una expertise es una jugada perdedora. Digo, hay una jugada ahí está desplegando una jugada perdedora y esto es lo que se lee en varios frentes. Sí, ahí para acotarte, por supuesto, lo que está viendo el gobierno nacional, que hasta hace unos días no tomaba en cuenta las elecciones del 7 de septiembre, no las valoraba como tal y como posible mirada del sector económico, y hoy está llevándola y poniendo la vista de otra manera. Hay una lectura muy interesante ahí que dice, bueno, en definitiva, le puede convenir en una primera instancia un leve triunfo del peronismo en la provincia de Buenos Aires, que le mueva un poco los amperímetros de las variables macroeconómicas y subirse a eso para seguir construyendo esto que llaman riesgo cuca, que también podría capitalizarlo, con lo cual en la política nada es lineal, siempre aparece un cisne fucsia, y entonces para entender, digo, qué podría ser un activo o podríamos dejarlo, digo, abierto, ¿no? Como puntas abiertas. Lo cierto y lo concreto es que el índice de inflación mayorista, que refleja muy claramente cómo sube el costo de los insumos, da cuenta de la velocidad del pase a precios, con mayor impacto en los productos importados, pero así todo un fuerte impacto en los productos nacionales. Luces en tu radio. En el 102.1.